¿Qué tal? Continuamos con Pitch Anything, el método innovador para presentar. Hemos llegado a control del marco. Continuamos. Bienvenidos. Corría julio de 2001 y me encontraba frente a una oficina en una torre inmensa en el corazón de Beverly Hills. Eran las altas esferas, tanto de Hollywood como del mundo financiero, un lugar donde se creaban carreras enteras, un lugar donde se cerraban los tratos. Y ahí estaba yo, dirigiéndome a la oficina de un tipo que controlaba activos por un valor de casi $1.000 millones. No todos los días le presentas algo a alguien de tanto prestigio, pero si crees que estaba nervioso, te equivocas. Por una vez, no era yo el que hacía la presentación, por eso no estaba nervioso. Pero Tom Davis sí que lo estaba, un compañero mío. Era el encargado de hacer la presentación a este ícono de las finanzas corporativas, Bill Belzberg, uno de los 3 hermanos multimillonarios Belzberg. Puede que hayas oído hablar de los Belzberg, si sigues la prensa del mundo de los negocios. Adquirieron gran notoriedad haciéndose con el control de diversas compañías durante los años 80. Poder observarlos en la sala de conferencias ya era toda una clase magistral de finanzas. Así que tenía muchas ganas de ver qué podía suceder durante la próxima hora. Tom tenía 31 años, era carismático y uno de los CEOs que gustan. Tenía una buena empresa, pero le faltaba el dinero para poder crecer. Para conseguir ese dinero iba a intentar lo imposible: presentar e impresionar a Belzberg. Sonreí para mis adentros. Esto iba a estar muy interesante. Había visto a Tom ensayar su presentación una y otra vez, y su instinto era muy bueno. Mi presentación está hecha a prueba de balas. Tengo unos nervios de acero, y he venido con toda la caballería, me decía mientras esperábamos en el vestíbulo de Belzberg. Su confianza era inspiradora. Ya veremos, le respondí. Tú relájate y nada de nervios. Poco después pasamos a la sala de conferencias. Después de más de 30 minutos de espera, vimos cómo se abrían esas puertas dobles. Bill Belzberg se aproximó a grandes zancadas como si estuviera en una taberna del salvaje oeste. A sus 69 años era un hombre alto y desgarbado. Hizo un ademán con el brazo hacia Tom, invitándole a comenzar. Tom me miró y yo asentí dándole mi visto bueno. Belzberg se quedó de pie y casi inmediatamente cortó a Tom. Mira, solo quiero que me digas 2 cosas. ¿Cuántos van a ser los gastos mensuales? ¿Y cuánto vas a pagarte a ti mismo? No era lo que Tom se esperaba o quería oír. Tenía pensada una presentación distinta, y ahora parecía tonto buscando los gráficos de gastos en su cartera. ¿Dónde habían quedado la confianza y los nervios de acero y titanio reforzado? Se le cayeron los papeles y tartamudeó un poco. Ya estaba perdido. Belzberg solo le había dicho 23 palabras. Como ven, es posible que una interrupción de 23 palabras controle el destino de cualquier presentación y trato. ¿Y eso por qué? Quizá una analogía como la que viene a continuación puede ayudar a explicar esto. Imagina por un momento que hay una especie de campo de energía muy poderoso que nos rodea y que sale silenciosamente del interior de nuestros subconscientes. Ese campo de fuerza invisible está diseñado genéticamente para proteger nuestras mentes conscientes de la intrusión repentina de ideas y perspectivas distintas a las propias. Cuando ese campo de energía se ve superado, al final colapsa. Nuestras defensas mentales fallan y quedamos sujetos a las ideas, deseos y órdenes de otra persona. Esa persona es capaz de imponer su voluntad. Nadie sabe con certeza si hay campos de energía o no, pero quizás sea la mejor manera de pensar en las estructuras mentales que dan forma al modo en que vemos al mundo, lo que yo llamo marcos. En un momento comenzarás a comprender lo que sucedió cuando el marco de Tom
entró en contacto con el poderoso marco de Bill Belzberg y se vio sometido a él. Imagina ver el mundo a través del marco de una ventana que estás sujetando con tus manos. Cuando mueves el marco, tu cerebro interpreta las imágenes y sonidos con que se encuentra en coherencia con tu propia inteligencia, tus valores y tu ética. A eso se le llama tu punto de vista. Otra persona puede mirar lo mismo a través de su propio marco, y lo que ve y escucha podría variar, mucho o poco. Comúnmente se llama a esto perspectiva. Yo podría percibir e interpretar algo de una manera distinta a como lo harías tú, lo cual es algo positivo. Una perspectiva diferente es lo que a menudo necesitamos para nutrir nuestras ideas y valores y para ser creativos. Sin embargo, al interpretar el mundo a través de nuestros marcos sucede algo más. Nuestros cerebros procesan lo que les cuentan nuestros sentidos y reaccionan rápidamente con una serie de preguntas. ¿Es peligroso? ¿Debería comérmelo o aparearme con ello? Así es como funciona el cerebro reptiliano, encargándose de hacer lo que mejor se le da: detectar marcos, protegernos de amenazas y utilizar el dominio y la agresión para desviar aquellas ideas e información que nos asalten. Hay millones de personas en el mundo empresarial y cada una de ellas lleva un marco a sus encuentros sociales. Cuando dos o más personas se reúnen para comunicarse en un lugar, sus marcos se descuadran y comienzan a entrar en contacto, aunque no de una manera cooperativa o amigable. Los marcos son muy competitivos. Recuerden que están ligados a nuestros instintos de supervivencia y buscan mantener su dominio. En cuanto los marcos se encuentran, lo primero que hacen es chocar. Y no se trata de una competición amistosa, es un combate a muerte. Los marcos ni se fusionan ni se juntan, ni siquiera se entremezclan. Chocan y el marco más fuerte absorbe al más débil. Solo uno de los marcos mantendrá su dominio tras el intercambio, mientras que los demás quedarán subordinados al ganador. Esto es lo que sucede bajo la superficie de cualquier reunión de negocios a la que vayas, cualquier presentación que hagas, cualquier llamada de ventas que hagas y cualquier comunicación personal, empresarial que tengas. Desde el momento en que tu esquema de cosas entre en contacto con el esquema de la persona a la que le pides algo, estos chocarán, batallarán y buscarán hacerse con el dominio. Si tu marco gana, obtendrás el control del marco y tus ideas serán aceptadas y seguidas por los demás. Pero si por el contrario tu marco pierde, quedarás a merced de tu cliente y tu éxito dependerá de la caridad de dicho cliente. Comprender cómo sacar partido a los marcos y aplicar su fuerza es lo más importante que jamás vas a aprender. Negocios basados en el marco. Uno de los múltiples beneficios de usar un enfoque centrado en el marco a la hora de hacer estos negocios o presentar es que no requiere de mucha técnica o táctica o de labia. De hecho, como verás muy pronto, cuanto menos digas, más efectivo será. Las técnicas de venta se crearon para la gente que ya ha perdido en el choque del marco y lucha por hacer negocios desde una posición subordinada. Lo triste es que estos métodos no suelen funcionar y suelen terminar por ofender a la gente en lugar de promover un negocio agradable y mutuamente beneficioso. Durante décadas ha habido muchísimos libros y seminarios. De hecho, en Amazon hay más de 35,000 libros que explican métodos para persuadir, influenciar, engatusar, intimidar a los posibles clientes o inversores para que tomen decisiones de compra rápidas. Hace muchos años, cuando los promotores de estos programas se dieron cuenta de lo poco eficientes que eran sus métodos, se excusaban con la ley de los números grandes. Su promesa típica era: haz 100 llamadas de ventas con nuestra técnica y conseguirás 2 ventas. En otras palabras, trabaja mucho más duro que nadie y conseguirás una tasa de éxito del 2%.
Pero ¿qué clase de éxito es ese? Lo que no entienden estos gurús de las ventas es lo siguiente. Si no consigues controlar el marco social, probablemente ya hayas perdido. Lo único que puedes hacer entonces es luchar por tu supervivencia, hablando rápido, ensayando cierres y probando 1 millón de tácticas, igual de poco efectivas y molestas, que advierten al cliente de que estás desesperado e incluso derrotado por hacer la venta. Al predicar con la ley de los números grandes, los defensores de aquellas técnicas de ventas te piden que trabajes más tiempo y con más intensidad, sin una ventaja competitiva real, sin factores estratégicos reales. Te fuerzan a compensar tu posición débil con un esfuerzo hercúleo para ganar en un nuevo negocio, asegurando que todo va de números. Es bastante poco educado por su parte tirar tanto tiempo de tu vida en este modo. Y también dinero, ¿no crees? Los negocios basados en el marco están enfocados de manera opuesta. Promueven el uso de dinámicas sociales y el colocarlo todo a tu favor, antes de que el partido haya siquiera comenzado. Seguro te ha pasado, cuando nos paramos a pensar por qué falló esta presentación o aquella otra, habitualmente damos con el hecho de que los términos del trato no eran los correctos para el comprador, o resulta que habíamos tenido un mal día y no habíamos ubicado las cosas correctamente, o que el comprador potencial encontró algo que le gustaba más. Sin embargo, la realidad es que una presentación va a fallar por motivos mucho menos obvios, y eso se debe a que el control del marco se ha ganado o perdido antes de que comience la presentación. Cuando tú controlas el marco, estás en una posición en que puedes llegar a un acuerdo con tu comprador, y también estás en una posición que te permite decidir con qué tratos, pedidos o proyectos vas a querer trabajar, en vez de tomar solo los que puedas. ¿Crees que esto es imposible? Yo lo hago todos los días por la sencilla razón de que quiero servir a mis compradores como es debido. No podía hacer eso si estuviera continuamente enzarzado en una persecución frenética en busca de nuevos negocios. En lugar de martirizarte hasta la extenuación, haciendo docenas de llamadas de ventas y muchas presentaciones abrumadoras y poco productivas, aquí se te va a enseñar cómo hacerte con el control del marco y cómo mantenerlo. Y será más probable que te veas haciendo presentaciones para conseguir cerrar 5 tratos o más, ignorando los 2 que no te gustan y quedándote los 3 que sí te interesan más. ¿Te gusta mi ley de los números grandes? Es a lo que me dedico y a lo que me he estado dedicando durante muchos años. Hasta con el marco y gana el partido. Repasamos durante un instante. Un marco es el instrumento que usas para empaquetar en un sitio tu poder, autoridad, fuerza, información y posición. Algunos ejemplos de el marco. Todo el mundo usa marcos, se den cuenta o no. Todo encuentro social mezcla diferentes marcos. Los marcos no que coexisten en un mismo momento y espacio durante mucho tiempo. Chocarán unos con otros y uno se hará con el control. Solo sobrevive un marco. Los demás se rompen y son absorbidos. Los marcos más fuertes siempre absorberán a los más débiles. El marco vencedor tendrá el control sobre la interacción social. A esto se le llama tener el control sobre el marco. El marco policía. Introducción a cómo funcionan los marcos. Para que te familiarices con la tecnología de los marcos y con la función básica de los mismos en las interacciones sociales, te voy a dar un ejemplo en un marco dominante, con el que ya estás familiarizado. Básicamente es un ejemplo de manual sobre el control del marco. Imagina que conduces por la autopista 101 de California, al norte de Santa Cruz. El clima y el lugar son embriagadores, igual que la sensación de velocidad que sientes al ir al 130 km/h.
persiguiendo la puesta del sol. Es un momento perfecto, hasta que ves unas luces parpadeantes reflejadas en el retrovisor. Es la policía. El penetrante sonido de la sirena y el estroboscópico colorido de sus luces alertan a tu cerebro reptiliano del inminente peligro. ¿De dónde ha salido? ¿Acaso iba tan rápido? Esos son los últimos pensamientos que cruzan tu neocórtex antes de que el miedo, una emoción básica y primitiva, tome su lugar y tu cerebro reptiliano se haga con el control de tus acciones. Te hacen parar, aparcar, y mientras buscas tu carnet de conducir y tu identidad, ves desde el espejo del asiento del conductor que la gente se aproxima. Como verás en este ejemplo, los marcos hacen que la comunicación humana sea más sencilla, porque encapsulan una perspectiva concreta y toda la información implícita en ella. En eso bajas la ventanilla. En ese momento dos marcos están a punto de chocar, el del policía y el tuyo. Rápido, ¿de qué está hecho tu marco? ¿Iba siguiendo el flujo del tráfico o creía que por aquí el límite de velocidad era más alto? Te decides por el marco de chico bueno. Agente, suelo ser un buen conductor. ¿Qué le parece si lo deja pasar por esta vez? Pero el marco del policía es casi invencible. Está reforzado moral, social, políticamente, legalmente, claramente. Ah, claro, y además tiene una pistola. Sonríes tímidamente mientras le enseñas tu carnet de conducir. Se detiene un momento al tiempo que te observa desde sus opacas gafas de sol. Tu marco de chico bueno está a punto de derrumbarse. Pregunta, ¿sabe por qué lo he parado? Sabes que ibas demasiado rápido, ya que no tienes ninguna autoridad moral que aplicar a la batalla de marcos. Tu marco va a acabar destruido. Esta es la clave del control del marco. Cuando respondes de forma ineficaz a aquello que otra persona te está diciendo o está haciendo, esa otra persona controla el marco y estará controlando el tuyo. Por supuesto, no cabe duda alguna sobre cuál será el resultado final. El agente tiene un marco más fuerte. Los dos marcos chocan y el del policía será el ganador. He elegido este ejemplo para que pudieras observar cómo los marcos más débiles se hacen añicos claramente ante un marco formado por la autoridad, la posición y el poder. En este ejemplo, el agente cuenta con cualquier tipo de poder posible, físico, político, moral. Has quebrantado la ley y lo sabes. Exploremos el marco del agente de manera más profunda, para comprender qué ha pasado realmente. La silueta de su coche patrulla en tu retrovisor y las luces parpadeantes activaron tus sensores primitivos de miedo, ansiedad y obediencia. Tu cerebro reptiliano pasó a una posición defensiva. Se te revolvió el estómago. Se aceleraron tu respiración y tu corazón, y la sangre te subió rápidamente a la cara. Todo esto sucedió en el momento en que tu cerebro reptiliano hacía saltar la alarma. No pudiste colocar ningún marco, ninguna perspectiva o ninguna manera de ver la situación que pudiera haber sido lo suficientemente fuerte como para quebrantar el marco de la gente. La lección aprendida con el marco del policía es esencial. Si sientes que explicar tu autoridad, poder, posición y ventaja es que no tienes el marco más fuerte, la razón apela a una orden mayor, y el pensamiento lógico nunca gana los choques de los marcos ni se le hace con el control. Tienes que darte cuenta de que la gente no necesita hacerte una presentación sobre por qué te va a poner una multa. No tiene por qué razonar contigo. No tiene que explicarte su poder. No tiene por qué poner la mano sobre su pistola. Y no necesita describir lo que te pasará si te resistes. No tiene ninguna necesidad de explicarte lo importante que es que te mantengas relajado y obediente. No sugiere que tengas miedo y ansiedad. Es tu cerebro reptiliano el que de forma instantánea y natural tiene esas reacciones ante el marco del policía. Reaccionas y por tanto el cerebro reptiliano tiene el control.
Tus acciones son automáticas, primitivas y están más allá de tu alcance. En los últimos compases del encuentro social, el agente te entrega la multa. Esta reunión de carretera se ha acabado. Lo único que te dice es: firme aquí apretando bien la pluma. La quinta copia es para usted. Por último, quizá no como reprimenda, sino como recompensa por tu tranquilidad y obediencia, te dice: vaya más despacio y que tenga un buen día, coronando tu derrota con un poco de vergüenza. Toda interacción social es un choque de marcos, y el marco más fuerte siempre gana. Los choques de marcos son primitivos, paralizan el neocórtex y hacen que el cerebro reptiliano se active para tomar decisiones y determinar tus acciones. Los marcos fuertes son inmunes a los argumentos racionales. Los argumentos débiles creados a partir de discusiones lógicas y hechos rebotan contra los marcos fuertes. A lo largo de los años he observado que una presentación exitosa depende de tu capacidad para construir marcos fuertes, que sean inmunes a los argumentos racionales. Estos marcos fuertes pueden romper los marcos más débiles y absorberlos. ¿Hay una fórmula para crear este tipo de marco y usarlo? Pues resulta que sí. Cuando entres en una nueva situación de negocios, la primera pregunta que te harás será: ¿a qué tipo de marco me enfrento? La respuesta dependerá de múltiples factores, incluida la importancia de tu oferta para los intereses empresariales de tu comprador. Pero es de saber esto: los marcos suelen implicar deseos básicos. Estos se encuentran en el dominio del cerebro reptiliano. Sería justo decir que los marcos fuertes activan los deseos básicos. Una manera de pensar en esto es que solo hay unos pocos enfoques ante los que el cerebro reptiliano del comprador reaccionará, así que no tienes que orientar cuidadosamente cada marco para cada personalidad. Si fueras un mecánico que anda rebuscando por su caja de herramientas, el marco se parecería más a un martillo que a un destornillador. Esto es lo que pienso antes de una reunión. Y toma nota de esto. ¿Cuáles son las actitudes y emociones primitivas y básicas que entrarán en juego? Después tomo decisiones sencillas sobre el tipo de marco con el que quiero entrar. Durante muchos años estuve usando tan solo 4 marcos para cubrir cualquier situación de negocios. Por ejemplo, si sé que la persona con la que me voy a encontrar tiene una personalidad dura y enérgica, utilizaré el marco quiebra poder. Si la persona es analítica, de esas que cuentan cada céntimo, cada peso, usaré el marco de intriga. Si me superan en número y en armamento y tengo todo en contra, serán esenciales los marcos de tiempo y de premio. También estoy siempre dispuesto a ir cambiando de marco, mientras la interacción social vaya desarrollándose o variando. Al entrar en la mayoría de las situaciones de negocios, hay 3 grandes tipos de marcos con los que te vas a encontrar. 1. Marco de poder. 2. Marco de tiempo. 3. Marco de análisis. Tienes 3 grandes tipos de marcos que podrás usar para afrontar otros marcos, ganar en el choque inicial y controlar el plan. Marco rompedor. Marco de tiempo restringido. Marco de intriga. Hay un cuarto marco que podrás desplegar. Es útil contra los 3 marcos enemigos y contra muchos más con que te podrías tropezar. Marco de premio. A continuación discutiremos cómo reconocer los marcos enemigos y cómo derrotarlos. Comenzamos entonces con el marco de poder. El marco de oposición que más frecuentemente te encontrarás en el mundo de los negocios es el marco de poder. El marco de poder proviene de individuos con un ego gigantesco. Su poder radica en su estatus. Un estatus derivado del hecho de que otras personas les honran y respetan.
Sabrás que está frente a un marco de poder si percibes arrogancia, falta de interés, esa actitud de soy más importante que tú, mala educación y demás comportamientos altivos. Las personas con marcos de poder, también conocidos como peces gordos, ególatras o como quieras llamarlos, tienden a hacer caso omiso de lo que puedan pensar los demás. Casi siempre buscan satisfacer sus propios apetitos. A menudo se les da mal juzgar las reacciones de otras personas. Pueden ser demasiado optimistas y es más probable que se atrevan a asumir grandes riesgos. También son los más vulnerables a tu marco rompedor, porque no se lo esperan. Esperan que muestres una sumisión y obediencia servil. Esperan que te rías de sus chistes malos. Esperan que valores más sus emociones que las tuyas propias. Esperan que adoptes su marco. Y es ahí donde radica su debilidad. No se esperan ni por un momento que tu marco vaya a hacerse con el control. Casi siempre los cogerás por sorpresa. Quedarse observando los rituales de poder de las situaciones de negocios, cómo actuar con sumisión, dejar que la charla se desvíe hacia temas sin interés o que te digan lo que debes hacer, refuerza el estado alfa de tu objetivo y confirma tu posición como subordinado. No dejes que esto te pase. Enfréntate al marco del poder. Hace muchos años tuve una reunión en un gran banco, cuyo nombre reconocerías inmediatamente. La idea era que fuera una reunión de 1 hora y el hombre con el que nos íbamos a reunir había dejado bien claro que nos iba a dar exactamente 1 hora. Es una táctica clásica del marco de poder, que se añade la presión de un tiempo fijo. El coste de llevar a nuestro equipo hasta Washington para hacer esta presentación ascendía a más de $20,000, pero si lo hacíamos bien la reunión podía valer varios millones. Después de que nos acompañaran por los controles de seguridad, subimos en ascensor hasta la 19ª planta, donde se maneja en el mundo de los negocios más de $1 billón cada año. Sentíamos que íbamos a hacernos un hueco entre los operadores financieros más poderosos y de mayor prestigio de la nación. 35 operadores movían miles de millones de dólares al mes en este lugar, y estábamos a tan solo 1 hora de poder formar parte de este juego. Había contactado con todos mis inversores, y entre todos los conseguimos reunir el total de los 60 millones de dólares que yo iba a poner sobre la mesa. Mi contacto, un agente que se llamaba Steve, iba a reunirse con nosotros y yo haría mi presentación para él, y 2 analistas. Tras una larga espera, una joven impecablemente vestida nos guió hasta la sala de conferencias más grande que jamás había presentado. Era más o menos del tamaño de media cancha de básquetbol. Steve y su séquito entraron e intercambiamos los cumplidos habituales. Steve era uno de los agentes que más volumen movían de toda la planta. Llegó varios minutos tarde y se tiró 15 minutos hablando de sí mismo. 22 valiosísimos minutos se habían echado a perder. Finalmente conseguí repartir mis materiales y comenzar con la presentación. Durante el boom económico de ese momento, Steve se había acostumbrado a hacer tratos de $100 millones y cerrarlos en un solo día. Para más, nosotros traíamos un trato de $60 millones, que por lo menos iba a tardar 30 días en cerrarse, así que no parecía interesarle demasiado. Le hablé sobre los tipos de activos que queríamos comprar y lo que él iba a pagar. Durante una pausa momentánea miré a Steve. Había cogido el cuadernillo de nuestra presentación, le había dado la vuelta y estaba haciendo trazos con su mano sobre la contracubierta sin prestar atención. ¿Cómo de significativa era esta falta de atención? Pues bastante. No obstante, si contemplas el mundo desde la óptica de las técnicas de ventas tradicionales, pensarás que algo fallaba en la información o el trato que traía. Pero si miras el mundo desde los marcos y las dinámicas sociales,
comprenderás que el trato estaba bien. Esto solo era el marco de poder, yendo a por ti, y en el choque de marcos habías perdido. Un principio pensé, ¿cómo puede estar pasando esto? Había invertido mucho tiempo y dinero para llegar a aquella reunión, y ahora podía ver cómo se nos estaba escapando entre los dedos esta oportunidad. Esta persona estaba haciendo trazos con su mano durante mi resumen ejecutivo. Me sentía diminuto en esa situación. Mi cerebro reptiliano se había visto arrollado por emociones básicas y primitivas. Estaban controlando mi marco. Mi simple, emocional y reactivo cerebro reptiliano me decía que me pusiera a correr. Incluso me lo planteé. Cuando te sometes a rituales de poder, en vez de establecer los tuyos propios, refuerzas el marco del poder opuesto. Recobré pronto la compostura, y lo siguiente que dije fue: Steve, dame eso. Le reproché quitándole el libro. Así se perturba un marco de poder. Pausa dramática. Observé atentamente el dibujo de Steve. Un segundo, ya veo lo que pasa aquí. Este dibujo es bastante bueno. Olvida un momento lo del trato. ¿Qué te parecería venderme esto? Ponle precio. Esto es un ejemplo extremo de marcos de poder de alto riesgo, pero puedes hacerlo en las reuniones habituales de una forma mucho menos dramática para poder cambiar el marco y volver a centrarlo en un tema completamente diferente. Si alguien va a dominarte, deja que te domine por el valor de algo, como el dibujo de una mano en este caso, algo que no tenga ninguna importancia. Si te encuentras en una situación similar, llegará el día en que esto te pase a ti también. Toma algo abstracto y comienza a negociar su precio de forma intensa, y además no importará si ganas o pierdes. El poder del marco de esa persona quedará como algo trivial, y el foco de atención vuelve a ponerse sobre ti y sobre lo que quieras hacer en esa situación y en esa reunión. Steve no se lo esperaba, y el golpe producido por la fuerza de mi jugada para quebrar a su marco había cambiado totalmente la dinámica del momento y el resto de la reunión. Tenía otra oportunidad para devolver la atención al asunto realmente importante, los 60 millones de dólares que había venido a gastar. Y ahora tenía toda la atención de Steve. Para iniciar una colisión de marcos de poder, utiliza una acción medianamente chocante, que no deja de ser amistosa. Sé desafiante, pero utiliza un ligero humor. Esto capta la atención y eleva tu posición al crear algo que se llama prestigio local. Hacerse con el marco. Aquí tenemos algunos ejemplos más útiles para deshacerse del marco de poder. En cuanto entres en contacto con tu objetivo, busca la primera oportunidad de 1. Provocar una pequeña negativa o 2. Representar cierto tipo de desafío. Ejemplos. Dejas una carpeta en la mesa de la sala de conferencias en la que pone confidencial. Cuando el objetivo intente coger el archivo, lo detienes, lo agarras tú y le dices: no, todavía no, tienes que esperar un rato para ver esto. Si sueles ser creativo con tu trabajo y has traído algún apoyo visual, deja que el objetivo intente hojearlo y justo cuando le veas mirar con curiosidad, dale la vuelta, retíralo de ahí y échale una pequeña reprimenda que diga: no hasta que yo diga que lo pueden ver. De este modo generamos una pequeña tentación, seguida de una negativa clara, lo cual es tremendamente arrollador para el cerebro reptiliano del objetivo. Lo que haces no es ofensivo ni malo, es un pequeño juego que le dice al subconsciente del objetivo: aquí soy yo quien manda, y tú no. La clave para hacerse con el marco es provocar esa negativa y dejar claro que todavía no. Esta es mi reunión, aquí seguimos mi plan y todo lo que pase aquí seguirá mi guión. Otra manera de controlar el marco es responder a un comentario con una pequeña pero potente muestra de desafío.
Objetivo: gracias por venir. Solo tengo 15 minutos esta tarde. Y tú respondes: no pasa nada, yo solo tengo 12. Sonríes, pero a la vez te muestras serio. Con esta sencilla puntualización acabas de arrebatarle a tu objetivo el marco de poder. Esto podría acabar siendo un juego sobre los marcos. He tenido reuniones que han acabado reducidas a solo 2 minutos por este motivo. Te dirán: que solo tienes 12 minutos, me olvidaba de que yo solo tengo 10. Después le respondo que yo tengo 8, y así sucesivamente. Como podrás ver, este tipo de juegos de marcos son buenos para forjar relaciones. Son una manera de dar un premio, algo sobre lo que leerás en breve, y puede ser divertido para ambas partes. Y es así de sencillo. Cuanto mejor se te dé dar y quitar el control del marco, más éxito tendrás.